Y también en los marcantes. Por ejemplo, el famoso Yaguá y Paquete. El Yaguá y Paquete, pues ese pituco, ese chusco, ese que no pisa todo, ¿verdad? Ya voy a apartamento. El Yaguá de apartamento. ¿Por qué? Porque al perrito de la casa, sobre todo el chiquito, ese que Así se le como el cuida de Dora. tanto, claro. Se le baña, se le pone la corbatita, así pues Mi la bebé. comparación. Ahí está. Bueno, con todo eso es Yaguá y Paquete. El otro, por ejemplo, es el famoso caso del Tajitarobá. Y es aquel que anda rápido, chiquito, pero anda rápido. Vos tenés que correr más o menos y él está caminando, ¿verdad? Bueno, esas son observaciones de la gente y nos pasa ese 1 o 2 segundos para que alguien ya le ponga un marcante, pero en el ojo. Tajá, tajá, te dice cuando vos te vas a cualquier lado. A cualquier por ese, lado. ¿Viste esa planta que se te pega por la ropa? Sí, Sí. sí. Ese se le dice tajá, tajá. Sí. Y ese se le dice a la gente que vos te vas y se va detrás tuyo. Sí. Tipo, ya le agarrás de Claro. paso y ya Y te, se ya va. te sigue, no si importa dónde. O si no, está esa mosquita verde chiquitita ñetín, se le dice bueno, Eh. y ese es el que está detrás tuyo. De reviro y coge. Detrás ahí tuyo, está. está todo el tiempo. De las coles ñetín, Sí, sí. por ejemplo, también se Ah, usa. está bueno. Y pero vos sabés que dentro de todo eso hay... De ir hay a que- tambor, ya ves. Ahí, bueno, ahí está. Ahí. Hace rato dijiste lo de la persona baja también cubre patada. Olla de timá. La olla negra, eso tiene una patita chiquita. Entonces, por allí en el tema de la comparación con la estatura. Pero digo, insisto en esto que nada se le escapa. Todo lo que hay ve. Y a partir de lo que ve, compara. Porque efectivamente la patita, la olla negra es una patita, ¿verdad? Y no está mintiendo. O cuando dice curé de timá o curé patada, ¿verdad? Se refiere a una patada corta que hace, el chancho tiene una pata corta. Entonces, la comparación, increíble.